Ok, entonces vamos a hablar sobre un tema que se llama VHDL. ¿Qué es VHDL? Es un lenguaje que se conoce como lenguaje de descripción de hardware, Hardware Description Language. Son herramientas que nos permiten describir o introducir diseños lógicos, pero utilizando código. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un nuevo aparato, por ejemplo, un reloj de pulsera que mida ciertas señales y las mande por Bluetooth a un teléfono, ¿no? Pues si nosotros nos pusiéramos a hacer un circuito en base a compuertas, circuitos lógicos, circuitos secuenciales, circuitos combinatorios, jamás podríamos lograr el tamaño adecuado para que esto cupiera dentro de un reloj inteligente, ¿no? Sería imposible. Entonces lo que se hace actualmente es utilizar este tipo de herramientas que lo que te permiten es describir la lógica que va a crear un circuito específico. Entonces, además de describir la lógica combinatoria y secuencial, lo que hacemos es imprimir un circuito, como quien dice, mandar a hacer un circuito específico a tus necesidades. Y entonces, eso es un lenguaje de descripción de hardware. La V viene de Very High Speed Integrated Circuits, circuitos integrados de alta velocidad, que nos dice que, bueno, vamos a describir un hardware que utiliza circuitos muy pequeños y de alta velocidad. Y se ve de esta manera. Entonces vamos a ver lo básico, ¿no? Ok. VHDL nos proporciona tres métodos básicos para describir un circuito digital. Se lo conoce como por comportamiento, flujo de datos y estructura. Vamos a ver solamente dos de ellas. Y bueno, vamos a tener acceso a operadores lógicos como AND, NOR, NOT, NAND, NOR, SOR, NOR. Y se basa también en la descripción de dos partes fundamentales que se le conocen como la entidad y la arquitectura. La entidad nos describe la función lógica. Por ejemplo, si es un sumador, si es un multiplexor, si es una compuerta AND, si es un conjunto de compuertas AND o alguna otra función. Y la arquitectura nos va a describir las conexiones entre las diversas entidades. Eso es lo que vamos a tener. Ok. En su forma más simple, la entidad consta de tres instrucciones. La primera asigna un nombre a la función lógica. Entonces tenemos entidad y el nombre de esta sería AND Gate 2. La segunda nos da la instrucción port, que especifica las entradas y salidas. Entonces en este tendríamos dos entradas de un solo bit, A y B, y una salida de un solo bit, X. Y la tercera instrucción pues es el finalizar. Aquí acabamos de describir. Nombre, conjunto de entradas y salidas y finalización. Por ejemplo, una compuerta AND, los términos en negrita son palabras claves. Entonces, entity, port, entity, if, out. Estas son palabras reservadas. Los demás son términos que el usuario va a proponer, ¿no? El nombre, pues usted lo puede proponer. El nombre de las entradas usted lo puede proponer. El nombre de las salidas usted lo puede proponer, etcétera, etcétera. Okay. Y el elemento arquitectura, por ejemplo, para una compuerta AND, estaría descrito por medio de palabra reservada architecture, el nombre de la arquitectura, de qué entidad, comando begin, y aquí vendría la función lógica o conexión de diversas entidades que nos daría el funcionamiento. Entonces, por ejemplo, aquí pues tenemos entrada A, función AND, entrada B, se asigna a la salida X. Y esto pues sería la descripción en VHDL de una compuerta AND.
Y aquí vemos sus dos partes, la entidad que nos describe entradas y salidas, y la arquitectura que nos describe el funcionario. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Y aquí tenemos otro ejemplo. Para describir este circuito, pues tenemos 1, 2, 3, 4 entradas de un solo bit. Y tenemos una salida, la función booleana pues sería AB más CD. Entonces en VHDL, pues podemos nombrar una entidad que se llame AND OR, o la pueden nombrar como ustedes quieran. Entonces la entidad AND OR se compone de los puertos de entrada A, B, C y D de un solo bit y salida de un solo bit llamada X. La arquitectura pues sería la función lógica que describe a la conjunto AND OR y estaría escrito por esta función A AND B OR C AND D y se le asigna a X. Entonces, esto describiría en VHDL el comportamiento de este circuito. Y tenemos otro método que se le llama el método estructural, que se parece más al montaje de circuitos integrados. Vamos a definir cómo se conectan los componentes desde el punto de vista del código. Y, ok, pues aquí tendríamos componentes y lo veríamos de la siguiente manera. Vamos a hacer de una vez una comparación. Entonces tenemos este elemento, cómo se vería en estructural y en flujo de datos. Flujo de datos es el que vimos hace un rato. Entonces en el que vimos hace un momento, pues tenemos 8 entradas. Entonces aquí describimos 8 entradas de un solo bit, una salida de un solo bit. Y la operación, pues escribimos toda la función, ¿no? Ahí está. Listo, este sería el flujo de datos. En el punto de vista estructural, tendríamos la entidad, si se fijan, es igual, entradas y salidas, el cascarón es igual, pero la forma de describir el comportamiento interno es diferente. En la arquitectura voy a describir unos elementos que se llaman componentes, que es como si fueran pequeñas entidades que viven adentro. Entonces voy a describir un componente que se llama NAND con puerta 3, que nos serviría para describir estas compuertas de arriba, que son de 3 entradas, A, B y C, y tiene una salida X. Ok. Y voy a describir una NAND de 2 entradas, que nos serviría para describir esta. Esta también de aquí es una NAND de 3 entradas, la negación de una comportadora, lo mismo. Y listo. Y voy a describir unas cosas que se llaman signal, que es como si fueran cables. Entonces voy a describir este cable y este cable, los voy a definir porque los voy a necesitar para conectarlos, entonces los pongo aquí. Y estos cables soportan un bit. Y ya que creé mis componentes, entonces los conecto. Entonces ahora sí empiezo la arquitectura, begin. Describo el componente G1, que sería este de aquí, que se describe como una NAND 3, y lo que voy a hacer es decirle cómo se conectan. Le voy a decir que A, ¿quién es A? Pues es la entrada de la NAND. Se conecta a la señal IN1. Entonces haría, como quien dice, esta conexión. D se conecta a IN2, C se conecta a IN3 y X se conecta a OUT1. Entonces haría estas conexiones. Después, para la siguiente NAND, que sería G2, A se conecta a IN4, B se conecta a IN5, C se conecta a IN6 y X se conecta a OUT2. La siguiente, que es el tercer, pues sería una gate, este es de 2, si se fijan, este es diferente. Entonces A se conecta a
7, B se conecta a in 8 y la salida se conecta a out 3. Y por último, utilizo las señales out como intermediarias para otra NAND de 3 entradas. Entonces, A se conecta a out 1, B se conecta a out 2, C se conecta a out 3 y la salida se conecta a la salida general. Y listo, este era el output. Entonces hago las conexiones por medio de instrucciones y esto me describiría este circuito. Son dos de los métodos más utilizados para describir hardware. ¿Alguna duda con esto? Ok. Entonces, bueno, el método de flujo de datos da un código más sencillo en el caso de una función lógica concreto, pero en situaciones en las que la función lógica consta de muchos bloques de lógica compleja, el método estructural puede resultar más ventajoso que el método de flujo de datos. Bueno, aquí depende de con cuál se acomode usted más y de la complejidad que tenga, ¿no? Y bueno, se va a ver de esta manera el lenguaje. Se interactúan por medio de señales de entrada y de salida, que se conocen como trenes de pulso. ¿Y esto en dónde se implementa? Pues se implementa en unos dispositivos que se llaman dispositivos de lógica programable. Un programa en C o C++ a su salida produce un ejecutable, ¿sí? Yo puedo generar un ejecutable a partir de un conjunto de código. En HDL, la salida no va a ser un ejecutable, va a ser un circuito electrónico. Entonces, cuando yo compilo, voy a poder obtener un circuito electrónico o las instrucciones para generar un circuito electrónico. Y este circuito electrónico yo tengo dos formas de tenerlo físicamente. Una es utilizando elementos complejos, como los más comunes son los FPGA. Entonces, los descargo como si descargara el programa en un Arduino, pero en realidad lo que está haciendo es reconectar internamente este dispositivo. Entonces, tendría una velocidad superior a cualquier cosa que usted pueda hacer por programa. Y los FPGAs, bueno, anteriormente eran bastante caros, actualmente están en precios más moderados. Y tenemos otro tipo de dispositivos que cuando ya lo probé en un FPGA y ya vi que funciona, que soporta las velocidades que necesito, etcétera, etcétera, tengo otros dispositivos que son más baratos, que se programan una sola vez y me sirven para mi dispositivo final. En uno de estos yo lo puedo grabar y ya se queda para funcionar con las aplicaciones que ya le di y queda fijo, ¿no? Y estos dispositivos pues se basan en lo que se le conocen como fusibles. Entonces tengo unos elementos que conectan las entradas con compuertas hacia una salida y tienen muchísimos de estos conectados internamente. Y lo que hace es quemar estos cables con el voltaje de programación del software. Se queman estos caminitos, entonces únicamente dejamos los que queremos. Entonces, si quemamos, por ejemplo, aquí todos los demás y dejamos nada más estos, entonces la función que tendríamos sería AB más AB negado más A negado B negado. Y por medio de muchos arreglos de este tipo, pues podemos tener nuestras funciones complejas. En un dispositivo FPGA, en vez de tener fusibles, tenemos transistores. Entonces esto me permite conectar, desconectar o reconectar elementos. Y bueno, hay múltiples tecnologías internas, pero la idea es conectar o desconectar elementos. Y un FPGA pues se ve
más o menos de esta manera, una tarjeta de prototipado. Y si no, hay unos más pequeñitos que parecen como si fueran una Arduino, ¿no? Entonces, por ejemplo, vámonos a Mercado Libre. Ahorita un Arduino, pues anda alrededor de unos 150 pesos, más o menos. Un FPGA, ¿cuántos son los programadores? Aquí hay una por unos módicos 5,000 pesos, pero hay otras más chiquitas, por ejemplo esta, que andan alrededor de los 500 pesos. Entonces, con esto usted describe su circuito, lo programa aquí, y por medio de las entradas y salidas puede tener la función que usted le dé. Ahora, mientras más barato, pues tienen menos capacidades, ¿verdad? Se mide el número de compuertas, cuántas compuertas puedes describir. Entonces, si requieres un circuito muy complejo, pues no lo vas a poder descargar, entre comillas, no lo vas a poder programar en un FPGA muy pequeño. Requerirías otro más grande, ¿no? Pero bueno, ya los precios son bastante más módicos, ¿no? Cuando yo estudiaba, el más barato costaba 5,000 pesos, entonces, ni pensarlo para hacer una práctica. Pero bueno, ahorita ya 500, pues, pudiera ser, ¿no? Un Arduino Mega anda más o menos en eso. Por el mismo precio ya puedes tener un FPGA que es mucho, mucho más rápido. Y esta es la introducción a VHDL. Entonces, Logisim tiene una versión que se llama Logisim Evolution, que las dejé ahí en la plataforma, si alguien la quiere descargar adelante. Y Logisim Evolution me permite generar componentes VHDL, este es un componente VHDL, y me permite programarlo. Entonces yo aquí puedo programar las entidades, y me permite utilizarlo como si fuera un circuito más dentro de la simulación. Entonces esto pues nos da bastante potencia. El único detalle es que hay que configurar el simulador de forma externa. Entonces hay un simulador gratuito que se llama Model Sim en la versión de estudiante, pero ahorita por cuestiones de la pandemia lo tiraron, entonces ahorita quise configurarlo, no está disponible, ¿no? Entonces, nada más déjenme checar cuál de los otros lo podemos echar a andar, o si consigo esta versión en algún repositorio para poder programar algo aquí en el. Pero bueno, esto ya